Vittorio Ferrante se sentó en su silla de cuero en su oficina privada, miró por la ventana los edificios de Nápoles, bajo el sol de la tarde. Tenía 70 años, pero sus ojos oscuros todavía mostraban la misma inteligencia fría que lo había mantenido vivo durante 5 décadas en el mundo del crimen organizado. Su oficina estaba en el último piso de un edificio que él mismo había construido. Las paredes tenían pinturas caras y fotografías antiguas. Una de ellas mostraba a un joven delgado, con ropa de pescador, parado junto a un barco viejo. Ese joven era él, hace más de 50 años. Cuando llegó a Nápoles sin nada más que hambre y determinación, Vittorio recordó esos primeros días con claridad perfecta. Había nacido en un pueblo pequeño de Sicilia, hijo de un pescador pobre que murió en el mar cuando Vittorio tenía solo 12 años. Su madre trabajó limpiando casas hasta que sus manos sangraban, pero nunca fue suficiente. El hambre era una presencia constante en su vida. A los 16 años, Vittorio tomó una decisión. Besó a su madre en la frente mientras ella dormía y caminó hasta el puerto. Se escondió en un barco de carga y llegó a Nápoles 3 días después, sucio, hambriento y completamente solo. Los primeros meses fueron los más difíciles de su vida. Durmió en callejones, comió lo que encontraba en la basura y aprendió a pelear para sobrevivir. Pero Vittorio tenía algo que muchos otros no tenían: una mente brillante y una paciencia infinita. Observaba todo, aprendía de cada situación y esperaba su momento, su oportunidad. Llegó cuando conoció a Don Caruso, un viejo mafioso que controlaba una pequeña parte del puerto. Don Caruso vio algo en los ojos del joven siciliano, algo peligroso y útil. Lo tomó bajo su protección y le enseñó las reglas del juego. Vittorio aprendió rápido. Aprendió que en este mundo la lealtad era la moneda más valiosa. Aprendió que la violencia era una herramienta, no un fin. Aprendió que el poder verdadero no venía de los músculos, sino del cerebro. Y aprendió que la paciencia era el arma más mortal de todas. Durante 20 años, Vittorio subió lentamente en la organización. No con sangre y fuego como otros jóvenes ambiciosos, sino con inteligencia y estrategia. Cuando Don Caruso murió de viejo, Vittorio ya controlaba la mayoría de las operaciones. La transición fue suave, casi invisible. Un día todos simplemente aceptaron que Vittorio Ferrante era el nuevo jefe bajo su liderazgo. La organización creció de manera espectacular. Vittorio diversificó los negocios, invirtió en empresas legales y construyó relaciones con políticos y empresarios. Evitaba la violencia innecesaria y prefería resolver conflictos con negociación. Por eso lo llamaban el profesor, porque pensaba antes de actuar, porque hablaba con calma incluso en las situaciones más tensas, y porque siempre cumplía su palabra. Ahora, 50 años después de llegar a Nápoles como un niño hambriento, Vittorio controlaba un imperio: el puerto, los sindicatos, la construcción, los restaurantes, los hoteles. Su influencia se extendía por toda la región, y sus conexiones llegaban hasta Roma y más allá. Pero el poder tenía un precio. Su esposa Lucía había muerto de cáncer hace 10 años. No tuvieron hijos propios, algo que Vittorio siempre lamentó en silencio. Sin embargo, había construido su propia familia de otra manera. 3 hombres formaban su círculo más íntimo, las personas en quienes más confiaba en el mundo. El primero era Marco Ferrante, su sobrino. Marco era el hijo de su hermana menor, la única familia de sangre que le quedaba. Cuando la hermana de Vittorio murió en un accidente de coche, él tomó al niño de 5 años y lo crió como su propio hijo. Le dio educación, oportunidades y amor. Marco creció inteligente y ambicioso, y Vittorio lo había designado como su heredero. Un día, todo lo que Vittorio había construido sería de Marco en el segundo.
era Enzo Moretti, su consejero más antiguo. Vittorio conoció a Enzo cuando ambos eran jóvenes y hambrientos en las calles de Nápoles. Habían sobrevivido juntos, habían peleado juntos, habían construido juntos. Enzo era más que un empleado o un socio. Era un hermano en todo excepto en la sangre. Conocía todos los secretos de Vittorio, todas sus debilidades, todos sus miedos, y Vittorio confiaba en él completamente. El tercero era Salvatore Greco, el encargado de las operaciones más delicadas. Salvatore llegó a la organización hace 25 años, un joven siciliano con talento para resolver problemas difíciles. Vittorio lo había salvado de una sentencia de prisión de 20 años y le había dado una nueva vida. Desde entonces, Salvatore había demostrado su lealtad una y otra vez, manejando las situaciones más peligrosas con eficiencia y discreción. Estos tres hombres eran los pilares del imperio de Vittorio. Les había dado todo en dinero, poder, respeto, protección. Los había tratado como familia. Y ellos, a cambio, le habían jurado lealtad eterna, o al menos eso creía Vittorio. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su secretaria, una mujer mayor que trabajaba para él desde hace 30 años. Don Ferrante, sus invitados están llegando para la cena. Vittorio asintió y se levantó de su silla. Esta noche era especial. Era su 70º cumpleaños y había organizado una cena íntima en su villa junto al mar. Solo las personas más importantes de su vida estarían presentes. La villa era espectacular. Vittorio la había comprado hace 40 años, cuando era solo una ruina abandonada, y la había restaurado pieza por pieza. Ahora era una mansión elegante con jardines perfectos, una piscina infinita y vistas impresionantes del Mediterráneo. Era su refugio, el único lugar donde se permitía bajar la guardia. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. Primero vino Enzo con su esposa, una mujer silenciosa que siempre parecía incómoda en estas reuniones. Luego llegó Salvatore con su familia, 3 hijos adultos y varios nietos que corrían por los jardines. Finalmente apareció Marco, solo como siempre, con una sonrisa encantadora y un regalo caro. La cena fue servida en la terraza, bajo las estrellas. La comida era exquisita, preparada por el chef personal de Vittorio. El vino era de su propia bodega, botellas que había guardado durante décadas para ocasiones especiales. La conversación fluía fácil, llena de risas y recuerdos. Vittorio observaba a su familia elegida con algo parecido a la felicidad. Había trabajado toda su vida para llegar a este momento. Había sacrificado tanto, había hecho cosas terribles, había cargado con culpas que nunca podría confesar. Pero al final tenía esto, personas que lo amaban, un legado que perduraría, una vida que había valido la pena. Cuando llegó el momento del brindis, Marco se puso de pie, alto y guapo, con el cabello negro perfectamente peinado y un traje italiano impecable. Parecía la imagen del heredero perfecto. Por mi tío, dijo Marco, levantando su copa, el hombre que me dio todo, el hombre que me enseñó todo, el hombre al que debo mi vida. Todos levantaron sus copas y bebieron. Vittorio sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el vino. Gracias, dijo Vittorio con voz suave. Gracias a todos por estar aquí. Saben que no soy un hombre de muchas palabras, pero esta noche quiero decirles algo importante. Hizo una pausa, mirando los rostros de las personas más cercanas a él. He tenido una vida larga y complicada. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Pero si hay algo que he aprendido, es que la familia lo es todo. No la sangre, no el apellido. La familia son las personas que eligen estar contigo, que te apoyan en los momentos difíciles, que te dan su lealtad sin pedir nada a cambio. Sus ojos se movieron de Enzo a Salvatore y finalmente a Marco. Ustedes son mi familia y les prometo que siempre, siempre,
Seré digno de su confianza. La noche continuó con más vino, más conversación, más risas. Vittorio se retiró temprano, alegando con Santío, a su edad las fiestas largas ya no eran para él. Anne caminó lentamente por los jardines de su villa, disfrutando del aire fresco del mar. La luna llena iluminaba las olas que rompían suavemente contra las rocas. Era una noche perfecta, pero mientras caminaba de regreso a la casa, Vittorio notó algo extraño. Marco, Enzo y Salvatore estaban reunidos en una esquina oscura del jardín, hablando en voz baja. Sus cabezas estaban juntas, sus expresiones serias. Cuando vieron a Vittorio acercarse, se separaron inmediatamente, y sus rostros cambiaron a sonrisas inocentes. «Tía, pensé que te habías ido a dormir», dijo Marco con naturalidad. «Solo quería caminar un poco», respondió Vittorio. «¿Qué hacen aquí solos?» «Nada importante», dijo Enzo rápidamente. «Solo hablando de negocios. Ya sabes cómo somos». Vittorio asintió, pero algo frío se instaló en su estómago. Conocía a estos hombres durante décadas. Conocía cada expresión de sus rostros, cada tono de sus voces, y en ese momento supo que le estaban mintiendo. «Buenas noches», dijo simplemente, y caminó hacia la casa esa noche. Vittorio no pudo dormir. Se quedó acostado en su cama, mirando el techo, pensando en lo que había visto. Probablemente no era nada. Probablemente estaba siendo paranoico. Después de todo, había sobrevivido 70 años siendo cauteloso con todo y todos. Era natural desconfiar incluso de las personas más cercanas a Anne. Pero algo no estaba bien. Lo sentía en sus huesos, en esa intuición que lo había salvado tantas veces antes al día siguiente. Vittorio comenzó a observar más cuidadosamente. No hizo nada obvio. No cambió su rutina. No mostró ninguna señal de sospecha. Simplemente prestó más atención a Anne. Y lo que vio lo preocupó. A Marco pasaba más tiempo en llamadas telefónicas privadas. Enzo evitaba mirarlo a los ojos durante las conversaciones. Salvatore parecía nervioso, siempre mirando sobre su hombro. Pequeños detalles que cualquier otra persona habría ignorado, pero que para Vittorio eran alarmas silenciosas. Una semana después de su cumpleaños, algo más grave sucedió. Un cargamento importante fue interceptado por la policía. Era un envío que solo las personas más cercanas a Vittorio conocían. La pérdida fue enorme, pero más preocupante era la pregunta obvia. ¿Cómo supo la policía exactamente dónde y cuándo interceptar? Vittorio llamó a una reunión de emergencia. Marco, Enzo y Salvatore llegaron a su oficina, todos expresando sorpresa e indignación por lo sucedido. «Tenemos un topo», dijo Enzo con rabia fingida o real. Vittorio ya no podía distinguir. «Alguien está vendiendo información. Debemos encontrarlo», agregó Salvatore, «y hacer un ejemplo con él». Marco asintió con seriedad. «Tío, déjame investigar. Te prometo que descubriré quién nos traicionó». Vittorio los miró uno por uno. Estos hombres que había amado como hermanos, como hijo. Estos hombres a quienes había dado todo. «Sí», dijo finalmente. «Investiga. Marco, quiero saber quién es el traidor». Pero mientras los tres salían de su oficina, Vittorio ya sabía la verdad. El traidor no era uno. Eran y estaban más cerca de lo que cualquier enemigo había estado jamás. El viejo mafioso se quedó solo en su oficina, mirando de nuevo por la ventana. Nápoles brillaba bajo el sol, la misma ciudad que lo había recibido como un niño sin nada, y lo había convertido en un rey ambitorio. Había construido su imperio sobre dos principios, lealtad y consecuencia. Había recompensado la lealtad con generosidad infinita, y había castigado la traición con una crueldad que todavía se susurraba en las calles décadas después de Marco. Enzo y Salvatore conocían estos principios mejor que nadie. Habían visto lo que Vittorio hacía con los traidores. Habían participado en algunos de esos castigos, y aún así,
habían elegido traicionarlo. ¿Por qué? ¿Por codicia? ¿Por ambición? ¿O simplemente porque pensaban que el viejo ya no era peligroso? Pensó Vittorio con una sonrisa fría, sería su último error, porque Vittorio Ferrante no había sobrevivido 70 años siendo descuidado. Tenía recursos que nadie conocía, tenía aliados que nadie sospechaba, y tenía una paciencia que sus enemigos siempre subestimaban. La cacería había comenzado, pero los cazadores no sabían que pronto se convertirían en presas en las semanas siguientes. Fueron las más difíciles de la vida de Vittorio, no por el peligro, sino por la necesidad de actuar normal mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor en cada día. Se reunía con Marco, Enzo y Salvatore como siempre. Discutían negocios, tomaban decisiones, planificaban operaciones. Vittorio sonreía, bromeaba, actuaba como el mismo viejo de siempre. Nadie podía notar que algo había cambiado, pero por dentro. Vittorio estaba trabajando, observando, recolectando información. Su primera tarea fue confirmar sus sospechas. No podía actuar basándose solo en intuición, necesitaba pruebas sólidas. Necesitaba saber exactamente quién lo había traicionado, cómo y por qué. Para esto, recurrió a alguien que nadie esperaría. Su nombre era Lucia, igual que su difunta esposa, aunque no tenían ninguna relación. Lucia era una mujer de 50 años, que trabajaba como empleada de limpieza en las oficinas de la organización. Había estado allí durante 20 años, invisible como un mueble, escuchando conversaciones que nadie pensaba ocultar de ella. Vittorio la llamó a su oficina una tarde, cuando todos los demás se habían ido. «Don Ferrante», dijo ella con sorpresa y nerviosismo, «¿necesita algo?» «Siéntate, Lucia», dijo Vittorio amablemente. «Quiero hablar contigo». La mujer se sentó al borde de la silla, claramente incómoda. Vittorio la estudió por un momento. Lucia había sido leal durante 2 décadas. Su hijo había enfermado hace 5 años y Vittorio había pagado todas las facturas del hospital sin que ella lo pidiera. Ella nunca olvidó ese gesto. «Lucia, voy a hacerte una pregunta y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Puedes hacer eso?» Ella asintió, todavía confundida. «¿Has escuchado algo extraño últimamente? Conversaciones entre el señor Marco, el señor Enzo o el señor Salvatore que te parecieron diferentes». Lucia palideció. Sus manos comenzaron a temblar. «Don Ferrante, yo no quiero meterme en problemas». «No tendrás ningún problema, Lucia. Te doy mi palabra. Solo necesito saber la verdad». La mujer miró al suelo durante un largo momento. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. «Hace 3 semanas», comenzó con voz temblorosa, «estaba limpiando la oficina del señor Marco tarde en la noche. Pensé que estaba vacía, pero él estaba en la sala de conferencias con los otros 2 señores. La puerta estaba un poco abierta y escuché cosas». «¿Qué cosas?» «Hablaban de usted, don Ferrante. Decían que era hora de un cambio, que usted ya estaba viejo y que estaba perdiendo el control. El señor Marco dijo que había hecho un acuerdo con alguien». «Tal Carmine». Vittorio sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Carmine Greco era el jefe de una familia rival, un hombre que había intentado destruirlo durante décadas sin éxito. «¿Qué más escuchaste?» «Hablaban de dinero. Mucho. Y de dividir todo después de que usted ya no estuviera». «¿Ya no estuviera?» Lucia comenzó a llorar abiertamente. «Don Ferrante, ellos planean matarlo. Escuché al señor Enzo decir que sería durante una boda, la boda de la hija del capitán Romano. Dijo que lo harían parecer un ataque al corazón y que nadie sospecharía nada. La boda de la hija de Romano era en un mes. Vittorio tenía 30 días para prepararse,
agradeció a Lucía con genuina gratitud. Le dio un sobre con dinero suficiente para que ella y su familia vivieran cómodamente durante años. «Vete de Nápoles», le dijo, «esta misma noche. No le digas a nadie a dónde vas y no vuelvas nunca». Lucía entendió. Tomó el sobre con manos temblorosas y se fue sin mirar atrás tan solo en su oficina. Vittorio procesó lo que acababa de aprender. Su sobrino, el niño que había criado como un hijo, su mejor amigo de toda la vida, su hombre de confianza durante 25 años, todos lo habían traicionado. Todos querían verlo muerto por un momento, solo por un momento. Vittorio sintió algo parecido al dolor. Había amado a estos hombres, había confiado en ellos completamente, les había dado todo lo que tenía, pero el dolor duró solo un instante. Fue reemplazado rápidamente por algo más frío, más duro, más peligroso. Vittorio no había sobrevivido 50 años en este negocio, siendo sentimental. El dolor era un lujo que no podía permitirse. Ahora era tiempo de planificar durante la siguiente semana. Vittorio trabajó en secreto absoluto. No confió en nadie excepto en sí mismo. Cada movimiento fue calculado. Cada decisión fue cuidadosamente pensada. Su primer paso fue asegurar sus recursos. Tenía dinero escondido en bancos de todo el mundo. Cuentas que nadie conocía, ni siquiera Enson durante años. Había transferido pequeñas cantidades a estas cuentas, preparándose para un día como este. Ahora comenzó a mover más dinero, asegurándose de que sus traidores no pudieran tocarlo cuando todo terminara. También tenía documentos, décadas de registros cuidadosamente guardados sobre cada operación, cada crimen, cada secreto. Estos documentos estaban almacenados en lugares seguros, copias en múltiples ubicaciones. Eran su seguro de vida, su arma final, si alguna vez la necesitaba pero lo más importante, eran sus aliados secretos a lo largo de los años. Vittorio había ayudado a muchas personas sin pedir nada a cambio. Un juez, cuyo hijo había sido secuestrado y que Vittorio rescató. Un político cuya carrera había sido salvada cuando Vittorio hizo desaparecer un escándalo. Un general de policía cuya familia había sido protegida de una amenaza de muerte. Estos hombres le debían favores que nunca habían sido cobrados hasta ahora. Vittorio comenzó a hacer llamadas telefónicas, conversaciones cortas, cuidadosas, en lugares donde nadie podía escuchar. No pidió mucho, solo pequeños favores, información, acceso. Cada pieza del rompecabezas encajaba lentamente en su lugar. También necesitaba hombres leales, personas que no hubieran sido corrompidas por Marco y sus conspiradores. Esto era más difícil, porque no sabía hasta dónde llegaba la traición. ¿Cuántos de sus capitanes estaban involucrados? ¿Cuántos de sus soldados habían sido comprados? Decidió acercarse a los hombres más viejos, aquellos que habían estado con él desde el principio. Hombres como Antonio Russo, un capitán de 60 años que había peleado junto a Vittorio cuando ambos eran jóvenes. Antonio había rechazado promociones y oportunidades porque prefería la vida simple. No tenía ambición de poder, solo lealtad a Vittorio. Una noche, Vittorio invitó a Antonio a cenar en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, un lugar sin conexión con la organización, donde nadie los reconocería. «Don Ferrante», dijo Antonio con sorpresa, «es un honor. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué tan secreto?» Vittorio miró al viejo soldado directamente a los ojos. «Antonio, ¿confías en mí? ¿Con mi vida?» «Don Ferrante, siempre». «Entonces necesito que escuches lo que voy a decirte, y necesito que me jures por la memoria de tu madre que no repetirás una palabra de esto a nadie». Antonio juró, y Vittorio le contó todo a Anne. El rostro de Antonio pasó por muchas emociones. Mientras escuchaba, sorpresa, incredulidad, rabia, finalmente, una determinación fría que Vittorio reconoció
como la expresión de un hombre listo para la guerra. ¿Qué necesita que haga, don Ferrante? Necesito que encuentres a otros hombres como tú, hombres viejos, hombres leales, hombres que no hayan sido tocados por esta traición. Necesito que lo hagas en silencio, sin que nadie sospeche. ¿Puedes hacer eso? Considérelo hecho. Durante las siguientes semanas, Antonio trabajó en las sombras. Uno por uno, identificó a hombres leales y los trajo al círculo de Vittorio. Fueron cuidadosos, metódicos, invisibles. Al final, Vittorio tenía un pequeño ejército de soldados fieles esperando sus órdenes. Mientras tanto, Vittorio continuaba actuando normalmente con sus traidores. Asistía a reuniones, tomaba decisiones de negocios, incluso cenaba con Marco en su villa. Era una actuación digna de un premio, pero necesaria. Y mientras actuaba, también investigaba. Contrató a un detective privado de Milán, un hombre que no tenía ninguna conexión con Nápoles. Le pagó una fortuna para que investigara a Marco, Enzo y Salvatore. El detective descubrió cosas que hicieron hervir la sangre de Vittorio. Marco tenía una cuenta bancaria secreta en Suiza con millones de euros que había robado de la organización durante años. También tenía reuniones regulares con Carmine Greco, documentadas con fotografías y grabaciones. Enzo, su supuesto mejor amigo, había estado vendiendo información a los rivales durante más de 5 años. Cada golpe que la organización había sufrido, cada operación que había fallado, podía rastrearse hasta una filtración de Enzo. Salvatore era el más sorprendente. El detective descubrió que Salvatore había sido el responsable de la muerte de 3 hombres leales a Vittorio en los últimos 2 años. Asesinatos que habían sido atribuidos a enemigos externos, pero que en realidad eran eliminaciones internas de personas que podrían haber descubierto la conspiración. Con cada nuevo descubrimiento, la determinación de Vittorio crecía. Estos hombres no solo lo habían traicionado, habían mentido, robado y asesinado. Habían destruido todo lo que él había construido. Mientras sonreían a su cara, merecían todo lo que les iba a pasar. Pero Vittorio no quería solo venganza. Quería justicia. Quería que todos supieran la verdad. Quería destruir no solo sus vidas, sino también sus reputaciones, sus legados. Todo lo que valoraban. Para esto, necesitaba un plan perfecto. Y el escenario perfecto, la boda de la hija del capitán romano, era ideal. Sería un evento grande, con cientos de invitados de todas las familias. Todos los que importaban estarían presentes. Era el lugar donde los traidores planeaban matarlo. Sería el lugar donde él los destruiría a ellos. Vittorio pasó noches enteras planeando cada detalle. Consideró cada variable, cada posible problema, cada contingencia. No podía haber errores. Todo tenía que ser perfecto. El plan era simple en concepto, pero complejo en ejecución. Durante la boda, en el momento exacto, Vittorio revelaría la verdad a todos, mostraría las pruebas de la traición, y dejaría que la justicia del mundo criminal siguiera su curso. Pero había más. Vittorio no solo quería exponer a los traidores, quería cortarles todas las salidas. Quería que no tuvieran a dónde huir, nadie a quien pedir ayuda, ninguna esperanza de escape. Para esto, necesitaba neutralizar a Carmine Greco primero. Sin Carmine, los traidores perderían a su aliado más poderoso. Vittorio contactó a un viejo conocido en la policía, uno de los muchos que le debían favores. Le proporcionó información detallada sobre las operaciones ilegales de Carmine. Información que el detective privado había recopilado. Era suficiente para enviar a Carmine a prisión por el resto de su vida. ¿Cuándo quieres que actuemos?, preguntó el contacto policial. El día de la boda de Romano. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Todo estaba cayendo en su lugar. Los hombres leales estaban listos. Las pruebas estaban preparadas. Carmine sería neutralizado en el momento justo. Solo quedaba esperar. Una semana antes de la boda,
Marco vino a visitar a Vittorio en su villa. Trajo una botella de vino caro y una sonrisa cálida. Tío, quería hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué sucede, Marco? He estado pensando en el futuro. Quiero que sepas que estoy listo para tomar más responsabilidades. Quiero que estés orgulloso de mí. Vittorio estudió el rostro de su sobrino, tan joven, tan guapo, tan completamente falso. Este era el niño que había criado, el heredero que había elegido, y todo este tiempo había estado planeando asesinarlo. Estoy muy orgulloso de ti, Marco, dijo Vittorio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre lo he estado. Marco se fue esa noche creyendo que había engañado al viejo una vez más. No tenía idea de que acababa de tener su última conversación privada con su tío Ann la noche antes de la boda. Vittorio caminó solo por los jardines de su villa. El mar brillaba bajo la luna. Las olas susurraban contra las rocas. Era una noche hermosa, probablemente la última noche tranquila que tendría en mucho tiempo. Ann pensó en su vida, en todo lo que había construido y perdido. Pensó en su esposa, Lucia, que lo había amado a pesar de todo lo que él era. Pensó en el niño hambriento de Sicilia, que había soñado con un futuro mejor. En ese niño había logrado todo lo que se había propuesto. Había construido un imperio, había ganado respeto y poder. Había tenido una familia, aunque no de sangre, y mañana tendría que destruir parte de esa familia con sus propias manos. No sentía placer ante lo que venía. No era un hombre cruel por naturaleza, pero la traición era el único pecado que no podía perdonar. Había vivido toda su vida según un código simple. La lealtad se recompensa, la traición se castiga. No podía cambiar ese código ahora. No importaba cuánto le doliera a Vittorio. Miró al cielo estrellado y murmuró una pequeña oración. No para él, sino para las almas de los hombres que iban a caer mañana. Luego entró a su casa y durmió tranquilamente por última vez antes de la tormenta. El día de la boda amaneció claro y hermoso. El cielo sobre Nápoles era de un azul perfecto, sin una sola nube. Era el tipo de día que los novios soñaban, un día lleno de promesas y esperanzas. Para Vittorio Ferrante, era el día en que todo cambiaría. Se levantó temprano, antes del amanecer. No había dormido mucho, pero se sentía extrañamente tranquilo. Años de preparación mental para momentos como este habían entrenado su mente para funcionar con claridad incluso bajo presión extrema. Se bañó lentamente, disfrutando del agua caliente. Se afeitó con cuidado, mirándose en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada era el de un hombre viejo, marcado por 70 años de vida dura. Pero los ojos seguían siendo los mismos ojos oscuros e inteligentes que habían visto tanto, que habían sobrevivido tanto. Ann eligió su mejor traje, un Armani negro que había comprado especialmente para ocasiones importantes, camisa blanca perfectamente planchada, corbata de seda roja, zapatos italianos pulidos hasta brillar. Si este iba a ser su último día como el jefe que todos conocían. Quería verse impecable. Antes de salir de su habitación, abrió un cajón secreto en su escritorio. Dentro había una pequeña pistola plateada, un regalo de su mentor Don Caruso hace décadas. Vittorio no era un hombre violento. Prefería resolver problemas con palabras en lugar de balas. Pero hoy, por primera vez en muchos años, guardó el arma en su bolsillo interior. El almuerzo de la boda comenzaba a las 2 de la tarde en una villa espectacular en las colinas sobre Nápoles. El capitán romano había gastado una fortuna en este evento para su única hija. Había flores importadas de Holanda, música en vivo de una orquesta de Roma y suficiente comida para alimentar a un ejército. A más de 300 invitados asistirían, incluyendo a todas las personas importantes del mundo criminal de la región, jefes de otras familias, capitanes, políticos corruptos, empresarios con conexiones oscuras, todos vestidos con sus mejores ropas, todos
fingiendo ser ciudadanos respetables, celebrando el amor de dos jóvenes. San Vittorio llegó exactamente a las 2, ni un minuto antes ni después. Su coche, un Mercedes negro blindado, se detuvo frente a la entrada principal. Cuando bajó del vehículo, todos los ojos se volvieron hacia él. Don Ferrante había llegado. Los susurros comenzaron inmediatamente. Vittorio era una leyenda, un hombre cuyo nombre inspiraba respeto y miedo por partes iguales. Los jóvenes lo miraban con admiración. Los viejos lo miraban con el reconocimiento de quienes habían sobrevivido junto a él. Los que sabían lo que iba a pasar ese día lo miraban con nerviosismo apenas disimulado. A Marco fue el primero en acercarse. Llevaba un traje azul marino que Vittorio le había regalado el año pasado. Su sonrisa era amplia y aparentemente genuina. «Tío, me alegra que hayas llegado. ¿Estaba preocupado por ti?» ¿Preocupado? No sé. Simplemente tenía un presentimiento. Pero aquí estás, tan elegante como siempre». Vittorio sonrió y abrazó a su sobrino. Mientras lo hacía, sintió la tensión en el cuerpo de Marco, la rigidez de un hombre que escondía secretos mortales. «Siempre estaré aquí, Marco hasta el final». Enzo y Salvatore aparecieron momentos después. Los tres traidores rodeaban ahora a Vittorio, sonriendo, bromeando, actuando como la familia leal que pretendían ser. «Don Ferrante», dijo Salvatore, «es un día hermoso para una boda. ¿No le parece?» «Perfecto», respondió Vittorio. «Un día que nadie olvidará». La ceremonia fue hermosa. La novia, Isabella Romano, lucía radiante en su vestido blanco. El novio, un joven empresario de buena familia, no podía apartar los ojos de ella. El sacerdote habló de amor eterno, de promesas sagradas, de la importancia de la lealtad en el matrimonio. Vittorio escuchó cada palabra con atención. La ironía no se le escapaba. Aquí estaba, rodeado de traidores, escuchando sermones sobre la fidelidad. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron al salón principal para la recepción. Era un espacio enorme, decorado con flores blancas y velas. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda y vajilla de porcelana fina. Una orquesta tocaba suavemente en una esquina. Vittorio fue conducido a la mesa de honor, junto a los padres de los novios y otros invitados importantes. Marco, Enzo y Salvatore estaban en mesas cercanas, donde podían verlo claramente. Vittorio notó que intercambiaban miradas ocasionales, pequeños gestos que solo alguien que los conocía tan bien como él podría detectar. El almuerzo progresó normalmente. Plato tras plato de comida exquisita, vino de las mejores bodegas, conversación educada sobre negocios, política, el tiempo. Nadie habría sospechado que bajo esta superficie civilizada se escondían planes de traición y muerte. Mientras comía, Vittorio revisó mentalmente cada elemento de su plan. Antonio y sus hombres leales estaban posicionados en puntos estratégicos del salón y alrededor de la villa. La policía estaría arrestando a Carmine Greco en exactamente 1 hora. Las pruebas contra los traidores estaban listas para ser reveladas. Todo estaba en su lugar. Solo quedaba esperar el momento correcto. Ese momento llegó justo después del postre, cuando el padre de la novia se levantó para dar el tradicional brindis. Vittorio sabía que después de este brindis, los traidores planeaban que él diera unas palabras. Sería durante ese discurso cuando actuarían, aprovechando un momento de distracción para administrarle el veneno que habían preparado para Vittorio. Tenía otros planes. Cuando el padre de la novia terminó su emotivo discurso, hubo aplausos y lágrimas de felicidad. Luego, como era tradición, alguien pidió que don Ferrante dijera algunas palabras. Vittorio se levantó lentamente. El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. 300 pares de ojos se fijaron en él. «Gracias a todos por estar aquí hoy»,
comenzó con voz calmada pero poderosa. Es un honor celebrar el amor de estos dos jóvenes. El matrimonio es una institución sagrada, basada en algo que considero el valor más importante que existe, la lealtad. Hizo dejando que la palabra resonara en el aire. He vivido 70 años en este mundo. He visto mucho. He experimentado mucho. Y si hay algo que he aprendido, es que la lealtad lo es todo. Es la base de la familia, de los negocios, de la vida misma. Sin lealtad, no somos nada más que animales luchando por sobrevivir. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose brevemente en cada uno de sus traidores. Marco sonreía con confianza. Enzo asentía con la cabeza. Salvatore miraba hacia otro lado, visiblemente nervioso. También he aprendido, continuó Vittorio, que la traición es el peor de todos los pecados. Peor que el robo, peor que la violencia. Porque la traición viene de aquellos en quienes confiamos, de aquellos que amamos. Es una herida que nunca sana completamente. El ambiente en el salón comenzó a cambiar. Algunos invitados intercambiaron miradas confundidas. Otros se movieron incómodos en sus asientos. Algo estaba pasando, podían sentirlo. Hoy, dijo Vittorio, no solo estamos celebrando una boda, hoy estamos presenciando una lección sobre las consecuencias de la traición. Chasqueó los dedos una vez. Las puertas del salón se abrieron. Antonio Russo y 20 hombres armados entraron silenciosamente, posicionándose en puntos estratégicos. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron de sus asientos alarmados. Por favor, dijo Vittorio, levantando una mano. Nadie está en peligro. Esto no tiene nada que ver con la mayoría de ustedes. Solo con 3 personas en esta sala. Todos los ojos buscaban ahora a los 3 culpables, aunque nadie sabía todavía quiénes eran. Marco Ferrante, llamó Vittorio con voz que cortaba como un cuchillo. Mi sobrino, el hijo de mi hermana, el niño que crié como propio. Marco se levantó de su silla, su rostro pálido como la cera. Tío, ¿qué está pasando? No entiendo. Enzo Moretti, continuó Vittorio ignorando la interrupción. Mi amigo más antiguo, el hombre que conoce todos mis secretos. Enzo no se movió. Parecía congelado en su lugar. Su rostro una máscara de shock. Y Salvatore Greco, el hombre al que salvé de la prisión. El hombre al que di una segunda vida. Salvatore intentó correr hacia una puerta lateral. 2 de los hombres de Antonio lo interceptaron antes de que diera 3 pasos. Estos 3 hombres, anunció Vittorio al salón silencioso, han estado conspirando para asesinarme. Han vendido información a nuestros enemigos, han robado de nuestra organización, y planeaban matarme hoy, en esta misma boda, para quedarse con todo lo que he construido. El caos estalló. Gritos, exclamaciones de sorpresa, sillas cayendo mientras la gente se levantaba. Los guardaespaldas de varios jefes pusieron manos en sus armas. Por un momento, pareció que todo podía convertirse en un baño de sangre. «Silencio», ordenó Vittorio. Y algo en su voz hizo que todos obedecieran. «Tengo pruebas de todo lo que digo en grabaciones, en documentos, en fotografías. Todo será revelado para que cada uno de ustedes pueda ver la verdad con sus propios ojos». Hizo otra señal. Uno de los hombres de Antonio encendió un proyector. En una pantalla grande que había sido preparada para mostrar fotos de la boda, comenzaron a aparecer imágenes. Marco reunido con Carmine Greco en un café de Roma, Enzo, entregando documentos a un hombre conocido por ser intermediario de familias rivales. Salvatore en conversaciones telefónicas que habían sido grabadas, discutiendo cómo eliminar a hombres leales a Vittorio. Luego vinieron las grabaciones de audio. La voz de Marco diciendo claramente que el viejo ya dio lo que tenía que dar. La voz de Enzo explicando cómo había filtrado información durante años. La voz de Salvatore discutiendo el método exacto que usarían para asesinar a Vittorio. El silencio en el salón
era absoluto. Incluso los tres acusados no podían negar lo que todos estaban viendo y escuchando. Pensaron que estaba viejo, dijo Vittorio con calma helada. Pensaron que había perdido mi agudeza. Pensaron que podían engañarme porque me había ablandado con los años. Caminó lentamente hacia donde Marco estaba de pie, temblando. Te crié como a un hijo. Marconte, di todo lo que tenía. Y así me paga. Marco cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Tío, por favor, ¿puedo explicar? ¿Fue un error? ¿Un error? ¿Planear mi asesinato fue un error? Carmine nos obligó, nos amenazó. Mentiras, interrumpió Vittorio. He visto los registros bancarios. Has estado robándome durante años. Esto no fue por miedo a Carmine, fue por codicia pura. Se volvió hacia Enzo, que finalmente había encontrado la fuerza para levantarse. ¿Y tú? Enzo, 40 años de amistad. Pensé que eras mi hermano. Enzo no dijo nada. No había nada que decir. Las pruebas eran irrefutables. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó Vittorio con una tristeza genuina en su voz. Que si me hubieran pedido que me retirara, lo habría hecho. Les habría dado todo sin pelear, pero eligieron la traición. Eligieron planear mi muerte en lugar de simplemente hablar conmigo. Finalmente, se acercó a Salvatore, que estaba siendo sostenido por 2 guardias. Tú mataste a buenos hombres, Salvatore. Hombres con familias. Hombres que confiaban en ti. Pocho. Salvatore levantó la vista, con ojos llenos de desafío. Porque estaba cansado de seguir órdenes de un viejo que ya no tiene las pelotas para hacer lo necesario. Este negocio necesita sangre nueva. Ideas nuevas. Tú ya eres historia. Ferrantan Vittorio asintió lentamente. Tal vez tengas razón. Tal vez soy historia. Pero tú, Salvatore, ni siquiera serás una nota al pie de página. Se volvió hacia el resto del salón. Quiero que todos sepan algo importante. Lo que sucede hoy no es solo por venganza personal. Es por principios en nuestro mundo. La lealtad es sagrada. Si permitimos que la traición quede sin castigo, todo se derrumba. Las reglas existen por una razón. Miró a los otros jefes presentes, hombres poderosos que habían observado todo en silencio. Ninguno de ustedes está obligado a estar de acuerdo conmigo, pero les pido que respeten que esto es un asunto interno, una cuestión de justicia dentro de mi propia familia. Uno por uno. Los otros jefes asintieron, entendían. En su mundo, no había crimen más grave que la traición. Lo que Vittorio estaba haciendo no solo era comprensible, era esperado. Llévenselos, ordenó Vittorio a sus hombres. San Marco, Enzo y Salvatore fueron escoltados fuera del salón. Los gritos y súplicas de Marco resonaron por los pasillos hasta que las puertas se cerraron y todo quedó en silencio. Vittorio se volvió hacia los novios, que habían observado todo con expresiones de horror. Isabella, Giovanni, les pido disculpas por arruinar su día especial. Esto no era como quería que sucediera, pero la verdad tenía que salir, y no podía esperar más. La novia asintió lentamente, todavía en shock. Su padre, el capitán Romano, se acercó a Vittorio. Don Ferrante, no tiene que disculparse. La traición debe ser castigada. Gracias, Romano. Eres un buen hombre. Vittorio caminó hacia la salida, pasando entre los invitados que se apartaban para dejarlo pasar. Antes de salir, se detuvo y se volvió una última vez. Que continúe la celebración, dijo. El amor de estos jóvenes merece ser honrado. Lo que pasó aquí hoy no tiene nada que ver con ellos. Vittorio Ferrante desapareció por las puertas, dejando atrás un salón lleno de personas que nunca olvidarían lo que acababan de presenciar a las horas siguientes a la boda. Fueron las más intensas de la vida de Vittorio desde sus días de juventud. Todo sucedió exactamente
como lo había planeado. Pero eso no hacía que fuera menos agotador emocionalmente. Los 3 traidores fueron llevados a un almacén abandonado en las afueras de Nápoles. Era un lugar que Vittorio había usado antes para situaciones similares, aunque habían pasado muchos años desde la última vez. Las paredes de concreto no dejaban escapar ningún sonido, y la ubicación remota garantizaba privacidad absoluta. Cuando Vittorio llegó, Marco, Enzo y Salvatore estaban sentados en sillas de metal, sus manos atadas detrás de la espalda. Antonio y sus hombres los vigilaban en silencio. Esperando instrucciones a Vittorio, se tomó un momento para observar a los 3 hombres que lo habían traicionado. Lucían muy diferentes ahora de cómo habían lucido hace apenas unas horas en la boda. Marco tenía el rostro cubierto de lágrimas secas y mocos. Enzo miraba al suelo, derrotado. Solo Salvatore mantenía algo de desafío en sus ojos, aunque incluso él parecía haber perdido la mayor parte de su bravado. «Déjennos solos», ordenó Vittorio a sus hombres. Antonio dudó. «No creo que sea seguro. He dicho que nos dejen solos, Antonio». «Espera». Los hombres obedecieron, aunque claramente no les gustaba la idea. Cuando la puerta del almacén se cerró, Vittorio arrastró una silla y se sentó frente a sus 3 prisioneros, por un largo momento. Nadie dijo nada, solo se escuchaba el goteo distante de agua en algún lugar del edificio. Finalmente, fue Marco quien rompió el silencio. «Chiu, por favor». Su voz era apenas un susurro quebrado. «Sé que cometí un error terrible. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo suplico, dame otra oportunidad. Haré lo que sea, cualquier cosa». Vittorio lo miró con una mezcla de tristeza y desprecio. «¿Otra oportunidad? Marco, planeaste asesinarme. No fue un momento de debilidad. Fue una conspiración que duró meses, tal vez años. ¿Cómo puedo darte otra oportunidad después de eso? Fue Carmine», insistió Marco. «Él nos manipuló, nos convenció de que era lo mejor para todos. Dijo que tú ya estabas demasiado viejo, que estabas cometiendo errores que ponían en peligro a toda la organización. ¿Y tú le creíste?» «Yo no sé qué creí. Estaba confundido. Carmine es muy persuasivo». Vittorio negó con la cabeza lentamente. «Carmine Greco fue arrestado hace 2 horas. La policía llegó a su casa mientras nosotros estábamos en la boda. Encontraron suficiente evidencia para enviarlo a prisión por el resto de su vida. Ya no puede ayudarte. Marco ya no puede ayudar a ninguno de ustedes». Los ojos de Marco se abrieron con sorpresa y horror. ¿Tú lo entregaste a la policía?» «Le di a la policía la información que necesitaban. Carmine se entregó a sí mismo con sus propias acciones». Vittorio se volvió hacia Enzo, que seguía mirando al suelo. «¿Y tú, Enzo? ¿No tienes nada que decir? 40 años de amistad y ni siquiera puedes mirarme a la cara». Lentamente, Enzo levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos, como los de un hombre que ya había aceptado su destino. «¿Qué quieres que diga, Vittorio? ¿Qué?» «Lo siento. Claro que lo siento. Pero eso no cambia nada. Hice lo que hice. Tomé mis decisiones. No voy a suplicar como Marco». «¿Por qué, Enzo? De todos ellos, tú eres el que menos entiendo». «Teddy, éramos hermanos en Enzo». Soltó una risa amarga. «¿Hermanos? Vittorio, tú nunca tuviste hermanos. Tenías subordinados que trataste bien. Hay una diferencia». «¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir que durante 40 años fui tu segundo, tu amigo, o eso creía, pero cada decisión importante siempre fue tuya. Cada idea mía que funcionaba se convertía en tu idea. Cada éxito era tu éxito. Yo era solo una sombra, Vittorio. Una sombra útil, pero una sombra». Vittorio guardó silencio, considerando las palabras de su viejo amigo. «Así que esto fue por resentimiento, por sentirte menospreciado».
Fue por muchas cosas. El resentimiento fue solo parte de ello. También fue por el dinero, por el poder, por la oportunidad de finalmente ser algo más que el segundo de don Ferrante. ¿Podrías haberme dicho cómo te sentías? ¿Y habrías cambiado algo? Seamos honestos, Vittorio. Tú no eres el mismo hombre que eras hace 40 años. Testarudo, controlador e incapaz de compartir el poder con nadie. Las palabras dolían porque tenían algo de verdad. Vittorio siempre había sido un líder solitario, incapaz de delegar completamente, incapaz de confiar plenamente en nadie. Tal vez eso había contribuido a la traición. Tal vez si hubiera sido diferente, pero no. Sacudió la cabeza internamente. Las justificaciones de Enzo eran solo eso, justificaciones. Nada de lo que Vittorio había hecho merecía traición y asesinato como respuesta. Finalmente se volvió hacia Salvatore, que lo miraba con odio apenas disimulado. ¿Y tú, Salvatore? Tú no tienes excusas de resentimiento ni de manipulación. Te salvé la vida. Te di una familia cuando no tenías nada. Me diste una jaula dorada, escupió Salvatore. 25 años haciendo tu trabajo sucio. 25 años limpiando tus problemas, mientras tú te quedabas con todo el crédito y el respeto. ¿Crees que estoy agradecido? Mataste a hombres inocentes, Salvatore. Hombres con familias que no tenían nada que ver con esto. En nuestro mundo. No me hagas reír. Todos tenemos sangre en las manos, incluido tú. La única diferencia es que tú eres hipócrita al respecto. Vittorio se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de sus 3 prisioneros. ¿Saben?, dijo pensativo. Pasé semanas pensando en qué hacer con ustedes cuando llegara este momento. Consideré muchas opciones. Los 3 hombres lo miraban ahora con terror creciente. Podría matarlos. Sería lo más simple. Un disparo cada uno y todo termina. Es lo que cualquiera esperaría de mí. Marco comenzó a sollozar de nuevo. Podría entregarlos a nuestros enemigos. Hay muchas familias que pagarían fortunas por tener a los 3 en sus manos. Podrían pasar meses, tal vez años, sufriendo antes de que les permitieran morir. Incluso Salvatore palideció ante esta posibilidad. Podría dejarlos ir, desterrarlos, quitarles todo, pero permitirles vivir. Es lo que algunos llamarían misericordia. Se detuvo frente a ellos, pero ninguna de esas opciones me parecía correcta, así que elegí algo diferente. Hizo una pausa dramática. Van a desaparecer. No van a morir. Al menos, no inmediatamente. Pero van a desear estar muertos. Llamó a Antonio, que entró rápidamente con sus hombres. Llévenlos al lugar que preparamos. Asegúrense de que nadie sepa dónde están. Nadie, excepto nosotros. Los 3 hombres fueron arrastrados hacia la salida, gritando, suplicando, maldiciendo. Vittorio los observó irse sin mostrar ninguna emoción en su rostro, aun cuando el almacén quedó en silencio. Vittorio se dejó caer en la silla. El peso de todo lo que había pasado finalmente comenzó a afectarlo. Sintió una fatiga profunda, no solo física, sino emocional. Había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido su legado, castigado la traición, enviado un mensaje claro a todos los que pudieran pensar en seguir el ejemplo de Marco, Enzo y Salvatore. Era lo correcto según las reglas de su mundo. Pero eso no lo hacía más fácil. A las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Vittorio tuvo que reorganizar su organización desde cero, con 3 de sus hombres más importantes desaparecidos. Había vacíos enormes que llenar. Promovió a Antonio Russo a consejero principal. Era un hombre de confianza absoluta, probado durante décadas de lealtad. No era tan inteligente como Enzo había sido, pero su honestidad compensaba cualquier limitación. Para las operaciones, eligió a una mujer llamada
Giulia Fontana. Era una elección sorprendente, ya que las mujeres rara vez ocupaban posiciones de poder en su mundo. Pero Giulia había demostrado su valor una y otra vez, manejando negocios complicados, con una eficiencia que pocos hombres podían igualar. Vittorio confiaba en su juicio y en su lealtad. El puesto de heredero quedó vacante. Vittorio no tenía otros familiares de sangre, y no estaba seguro de querer nombrar a alguien nuevo después de lo que Marco había hecho. Por ahora, dejó esa decisión para el futuro a la desaparición de Marco. Enzo y Salvatore causó sensación en el mundo criminal. Todos sabían lo que había pasado en la boda. Las grabaciones y fotos habían sido vistas por cientos de personas, pero nadie sabía exactamente qué había sido de los tres traidores. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que estaban enterrados bajo cimientos de concreto en algún sitio de construcción. Otros juraban haberlos visto en una prisión secreta en Europa del Este. Había quienes creían que habían sido vendidos como esclavos a organizaciones criminales extranjeras. Vittorio nunca confirmó ni negó ningún rumor. El misterio era parte del castigo. Mientras nadie supiera la verdad, la leyenda crecería y el miedo aumentaría a la verdad. Era menos dramática, pero igualmente efectiva. Los tres hombres habían sido llevados a una pequeña isla privada en el Mediterráneo, propiedad de uno de los muchos contactos de Vittorio. La isla estaba completamente aislada, sin comunicaciones, sin visitantes. Allí vivirían el resto de sus días, prisioneros de un lugar del que no podían escapar, con suficiente comida y agua para sobrevivir, pero nada más. Era una condena peor que la muerte para hombres, que habían conocido el poder y el lujo. Ahora tenían el resto de sus vidas para reflexionar sobre las decisiones que los habían llevado allí. 2 meses después de la boda, Vittorio recibió una visita inesperada. Era Don Massimo, el jefe de una de las familias más poderosas de Sicilia, y uno de los hombres más respetados del mundo criminal italiano. Se reunieron en la villa de Vittorio, sentados en la terraza con vista al mar. Vittorio, comenzó Don Massimo después de los saludos formales, vine a darte mis respetos. Lo que hiciste en la boda fue impresionante. Hice lo que cualquiera en mi posición habría hecho. No, cualquier otro habría matado a esos tres en el momento en que descubrió la traición. Tú esperaste, planificaste, ejecutaste todo con una precisión que no he visto en décadas. Es un recordatorio de por qué eres quien eres. Vittorio aceptó el cumplido con un simple movimiento de cabeza. Pero no vine solo a felicitarte, continuó Don Massimo. Vine a advertirte. ¿Advertirme de qué?